Y hemos estado aprendiendo varias cosas en el libro de Hechos. Hoy estaremos hablando sobre la problemática que enfrentan los misioneros. La problemática que enfrentan los misioneros. Hechos 18, versículo 1 al 21. Hay muchos misioneros alrededor del mundo, cristianos, evangélicos, que están proclamando la verdad, pero muchos están enfrentando problemas. En uno de los libros escritos por hermanos en Cristo, uno de ellos se llama El Choque Cultural, ahí nos habla sobre las necesidades de los misioneros, necesidades de personas como tú, como yo, en cualquier parte del mundo. Y al desempeñar su labor como misioneros, pues muchos dejan familia, ciudad, país, se van a lugares remotos donde no conocen a nadie y empiezan a tener problemas. Y uno de ellos es la necesidad de sentirse amados. El misionero lo que recibe es mucho rechazo. Segundo, la necesidad de sentirse valioso. Muchas veces el misionero siente que lo que está haciendo no es valioso. Tercero, la necesidad de sentirse que su vida tiene propósito. Cuarto, la necesidad de sentirse seguro o protegido, porque un misionero sufre persecución. Quinto, la necesidad de sentirse parte de una comunidad, equipo, familia u otro. Había un gringo en la zona zapoteca y él vivió muchos años en ese grupo étnico, pero para el pueblo siempre era el gringo. Andaban haciendo faena y un día el gringo les preguntó, bueno, ¿por qué me siguen llamando gringo? Vivo con ustedes, como con ustedes, duermo con ustedes, trabajo con ustedes y toda mi vida tiene que estar con ustedes. Pero ¿por qué me siguen llamando gringo? Y uno de ellos le dice, fácil, es que no naciste zapoteca. Simple. Imagínense un gringote güero, altote, con un montón de zapotecas, chaparritos, morenos, gorditos. A simple vista sabía usted que ese varón no era de ahí. Por eso muchas veces ellos anhelan sentirse parte de una comunidad, parte de un equipo, parte de una familia. Y séptimo, la necesidad de una buena salud física para poder seguir predicando. Muchas veces el obrero sufre o suele tener una crisis en alguna de estas áreas. Y es importante sostener la vida de misioneros con mucha oración, hermanos, para que cuando entren en crisis ellos puedan salir victoriosos. Pablo, en el pasaje que vamos a reflexionar, entró en crisis. Ese Pablo que muchas veces lo vemos como un héroe de la fe, no fue la excepción. Vivió su propia crisis. Número uno, la problemática que enfrentan los misioneros. Número uno, enfrentan problemas financieros. ¿Será cierto que tienen problemas económicos? ¿Cómo la ve? Claro que sí. Muchos de ellos están trabajando solos, sin que nadie los apoye. Dice el versículo del 1 al 6, lea conmigo por favor. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto.
Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. ¿Y qué dice? Trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. ¿Por qué Pablo tuvo que trabajar? No tenía recursos económicos y se vio en la necesidad de trabajar. Para Pablo, una de las amistades que le ayudó muchísimo en la predicación del Evangelio fue precisamente esa pareja, Priscila y Aquila. Le ayudaron mucho, porque el trabajo que ellos tenían podía ser un trabajo ambulante, hacer tiendas. A donde podían ir, llevaban su materia prima. Déjeme decirle que muchos misioneros, pastores en la actualidad, han recurrido al trabajo secular para poderse sostener. Muchas iglesias eran formadas por el apóstol Pablo, pero solo una le apoyaba económicamente. Abra su Biblia en Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, versículo 15 al 18. Filipenses 4, 15 al 18. Y dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, ¿qué dice? Participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, no había más iglesia que participara en sostener a Pablo. Siguiente. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 18. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cuántas iglesias formó Pablo? Muchas, pero solo una le sostenía. Muchos pastores y misioneros hoy en día sufren el problema económico porque muchas iglesias están siendo irresponsables. No se preocupan por su pastor o no se preocupan por su misionero. Posiblemente no han entendido la responsabilidad que conlleva tener pastor, que conlleva tener misioneros. Pero déjeme decirle que esto no es nada nuevo. Abra su Biblia en Nehemías capítulo 13, versículo 10, versículo 11. Y dice así: asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Jarumaf, y junto a él restauró a Jatús, hijo de Asapnías, Malquías, hijo de Harim, Jasub, hijo de Pahat Moab, restaurando otro tramo y la torre de los hornos. ¿No es ese? 13
Pusiste 3. 13, pusiste 3. Entonces dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas, ¿qué dice? No les había sido dadas. Y que los levitas y cantores que hacían el servicio, ¿qué dice? Habían huido cada uno a su heredad. Ahí nada más déjamelo tantito. No tenían para comer, así que se fueron a trabajar al campo. Se alquilaban para trabajar en el campo. Por eso dice, habían huido cada uno a su heredad. No es nada nuevo lo que hoy en día vemos. Siguiente versículo. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. ¿A quiénes? A los levitas. Siguiente. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Siguiente. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Era un problema serio. No es nada nuevo que los ministerios de pastores misioneros o pastores en iglesias tengan problemas financieros. No es nada nuevo. Pero tiene que haber alguien que impulse, como en esta ocasión Nehemías, regresar al orden bíblico. Muchos pastores y misioneros a veces dejan hasta el ministerio por situaciones económicas. ¿Alguien ha visto la película o la historia de James Taylor? O James Hudson Taylor. ¿Alguien lo ha visto? El misionero que fue a China. Déjeme decirle que este misionero, Hudson Taylor, fue el que fundó la agencia misionera para China. Pero cuando él fue el misionero, cuando él se metió a China y sobre todo empezó a llegar a zonas rurales, él se enculturó, dejó su ropa inglesa y se vistió como chino. Cuando los chinos miraban a Hudson Taylor con su ropa inglesa, le decían, eres un diablo. Cheque la historia. Pero cuando él se quita su ropa inglesa y se pone una ropa china, le empezaron a decir, tú eres uno de nosotros. Pero las iglesias de Inglaterra le dijeron, ¿por qué te vistes así como chino si eres inglés? Eres nuestro misionero. Le dejaron de enviar la ayuda económica. Y Hudson Taylor pasó meses sin ayuda económica. ¿Me presta, por favor, para comer? Siempre llegaba con una persona y me prestas, en cuanto me envíen, te voy a reponer todo lo que me prestes. Y por meses estuvo Hudson Taylor así. Llegó un grupo de hermanos después y le dijeron, hermano James Hudson Taylor, perdónenos, no habíamos entendido qué nos quería decir con enculturarse. Les remuneraron todo, pero aparte de eso, le mandaron un grupo de jóvenes diciéndoles, enséñeles a enculturarse. Amados hermanos, no es nuevo, pero es una problemática real en nuestros días, en nuestros tiempos. Conozco un pastor aquí en Tuxtla Gutiérrez
que al mes le están pagando 3,000 pesos. Porque la prioridad para la iglesia es pagar el terreno donde están. Es triste, muy triste. Como persona, familia e iglesia debemos ser responsables con los ministros de Dios. Y si el día de mañana tenemos un misionero, debemos de ser muy responsables. ¿Cómo puedo asumir responsabilidad, amado hermano, cuando yo tengo una buena relación con Dios? Pablo fundó muchas iglesias. Una solamente lo sostenía, la iglesia de Filipos. Número 2, la problemática que enfrentan los misioneros. Número 2, enfrentan problemas de desánimo. Problemas de desánimo. El apóstol Pablo, a pesar del éxito que tenía de ganar muchas almas y establecer cada día otra iglesia, y en este caso lo estaba haciendo en Corinto, su estado de ánimo no era saludable. Lea conmigo el versículo 9 y 10. ¿Está ahí? Versículo 9 y 10 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas. Ahí, a ver. ¿Por qué le está diciendo no temas? ¿Simple? Porque tenía miedo. No temas, sino habla y no calles. ¿Por qué le dice no calles? Porque había dejado de predicar el evangelio. Versículo 10. Porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo está en una crisis psicológica y emocional, como muchas veces cada uno de nosotros entra en crisis psicológica o emocional y te apachurras. Dijera alguien por ahí, empezamos nuestro día como potro salvaje y al final del día como burro cansado. Ahí andamos. Amado hermano, es normal que estemos momentos hasta arriba eufóricos y momentos abajo muy desganados. ¿Sabes cómo hace ese aparatito que te mide el ritmo del corazón y que dices, está vivo? Cling, cling, ¿verdad? Y arriba y abajo, tienes vida. Dale gracias a Dios. Estás muy eufórico y al ratito estás desanimado. Al otro día eufórico, al siguiente día desanimado. Estás arriba y estás abajo. Dale gracias a Dios porque tienes vida. El problema es cuando te la llevas parejo. ¿Qué decimos? Ya se peta, tío. Ya estiró la pata. O ya entregó el equipo. Ya fue a dar cuentas, etcétera. Eso no es bueno. Si tú estás aquí y estás en el tonito continuo, eso no es bueno. Hay algo mal en ti. Pablo vivió una situación, amados hermanos, en la cual el mismo Señor tuvo que intervenir. El mismo Señor tuvo que venir a darle ánimo. El mismo Señor tuvo que decirle a Pablo, no temas. A la mexicana, ¿verdad? Échale ganas, Pablo. Nadie está exento de sufrir el desánimo, pero déjame decirte 3 cosas que el Señor le dijo a Pablo. Número 1, yo estoy contigo. Y la promesa de Dios es que nos dice, yo estoy contigo hasta el fin del mundo.
también Dios está contigo. Así que ánimo, ánimo. ¿Por qué? Porque Dios está con cada uno de nosotros. ¿Dice amén? Segundo, ninguno pondrá sobre ti la mano. La segunda cosa es que Dios nos dice, cuentas con mi protección. Cuando algo nos sucede, es porque Dios tuvo que autorizar un permiso. Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte como a trigo. ¿A quién le fueron a pedir permiso? Al Señor. Y el Señor le dijo, y he rogado que tu fe no te falte. En otras palabras, le di permiso. ¿Entiende? Cuentas con mi protección. O sea, nada te puede acontecer a menos que yo lo autorice. ¿Entendemos? El enemigo no te puede tocar si no está autorizado para tocarte. Será muy diablo, pero tiene que pedir permiso. ¿Lo entiende? Amén. Tercero, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Para animarnos, Dios tiene lo que llama iglesia, mi cuerpo. Y lo que hacen muchos es, ya no voy a la iglesia. En una ocasión, uno de los maestros del seminario, que ya está en la presencia del Señor, me puso este ejemplo y me encanta. Y ya lo he dicho aquí y lo seguiré diciendo. Y él me decía, está una hoguera, tiene leños, y yo saco uno, ¿qué le va a pasar? Y esa fue mi respuesta, ¿verdad? Se va a apagar. Y me decía él, y por un momentito va a echar humo, pero después se va a enfriar. Y así le pasa al cristiano que deja de asistir a la iglesia. Se apaga. Por un ratito todavía da señales, pero después se enfría. Pero si ese mismo leño lo vuelvo a meter a la hoguera, ¿qué va a pasar? ¡Puf! Vuelve a prender. Necesitamos de la iglesia, hermanos, para mantener el fuego espiritual en nuestras vidas. Por eso el Señor le dice a Pablo esas tres cosas: mi presencia está contigo, mi protección está contigo y mi pueblo está contigo. Tres cosas para animarnos. Dios está contigo, amén. Gozas de la presencia de Dios, amén, y de la protección. Y el pueblo de Dios también es contigo. Debemos de sentirnos animados. Un misionero muchas veces no tiene iglesia. Un misionero muchas veces se siente desprotegido. Pero déjame decirte que Dios está ahí, que como hijos de Dios estas tres cosas lo gozamos. Ahora, el ataque del enemigo es real. El enemigo puede inyectarte desánimo. O el desánimo puede venir por asuntos químicos, porque tu salud está alterada y tu biología, tu química está hecho un caos. ¿Sí? O situaciones laborales, situaciones familiares, etcétera, pueden provocar desánimo. Pero sea la razón que sea, Dios está contigo. Amén. Y Él tiene el control. Una vida controlada por el Espíritu Santo nos ayudará a superar todo desánimo. Busca a Dios, llénate de Dios, llénate del Espíritu Santo. Tercero,
La problemática que enfrentan los misioneros. Tercero, enfrentan problemas de oposición. Enfrentan problemas de oposición. Versículo 12 al 21. Vamos a leer 12 al 16. Dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Ahí está la oposición ya. Diciendo persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. ¿Y qué dice? Y los echó del tribunal. Los echó del tribunal. Amado hermano, todo seguidor de Cristo, tarde o temprano, sufrirá la oposición del enemigo. Tarde o temprano va a sufrir la oposición del enemigo. Pueden empezar las burlas. Y ese hermano, y mira qué dijo. Y ese hermano, mira qué hizo. Es real. Un día estaba en la secundaria cuando uno de mis compañeros me dijo: ve, si eres hermano y mira qué estás haciendo. Y yo le dije: enséñame a la persona perfecta. A ver, ¿cuántos perfectos hay, hermanos? Ninguno, solo Dios. Aún la Biblia declara que dice que aún los ángeles de Dios cometen errores. Así que el único perfecto es Dios. Te puedes encontrar contra la crítica, te puedes encontrar con la violencia verbal, ser agredido verbalmente porque crees en Cristo. Te puedes encontrar con la violencia física. Fíjese que dice el versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Lo están golpeando. Sí, que lo golpeen. Indiferente el varón. Muchas veces, amados hermanos, los misioneros sufren violencia física. Aquí en los Altos de Chiapas se ha vivido mucho eso. Déjeme decirle, amado hermano, que muchas veces la violencia también es espiritual, en el sentido de que te vas a confrontar con el enemigo. Y es real. El hecho de ser discípulos de Cristo ya te garantiza que vas a tener oposición. ¿Ok? El hecho de ser hijo del Dios vivo, salvo, ya te garantiza que vas a tener oposición. O estás en el reino de tinieblas o estás en el reino de luz. Y estos dos luchan. Y como toda guerra, van a caer de ambos reinos. Entendamos eso. ¿Sí? Es una lucha. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Y empieza a dar la lista. Es una lucha espiritual, hay oposición. Por eso le decimos, hermano, ore, lea su Biblia. Y a veces algunos hermanos se agachan diciendo: otra vez el pastor. ¿Sí? ¿Ustedes creen, voy a mencionar a un peleador famoso, ¿ustedes creen que Julio César Chávez alcanzó los diferentes campeonatos nada más porque le gustaba pelear? No, hermanos, se encerraba a practicar y tenía un golpe clave, el gancho al hígado. Ay del oponente que lograba meterle el gancho al hígado porque se sentaban nada más.
¿Tú crees que nada más se lo sacó de la manga el gancho al hígado? No, hermano. En su entrenamiento, gancho al hígado. Lo estuvo practicando, 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 hasta que llegó a ser un experto. ¿Sí? ¿Cómo yo me voy a enfrentar a la oposición si no estoy orando, no estoy aprendiendo textos bíblicos, no estoy leyendo la palabra de Dios? O sea, no estoy haciendo mis ejercicios espirituales. Domingo, ay, no voy a ir a la iglesia. Enfríate, hermano. Vas a echar humo por un ratito, pero vas a hacer un tizón. ¿Sabes para qué sirve el tizón? Para manchar nada más. ¿Sí? Para manchar. Tú lo agarras y te mancha. Amado hermano, necesitamos ejercitarnos. Había un joven, ese viene de Guadalajara. No voy a decir ni nombres ni iglesia, pero era un joven cristiano. Su filosofía era: Dios ya lo sabe todo, ¿cierto? ¿Para qué voy a orar entonces? ¿Para qué voy a orar? Pero andaba de novio y se le ocurre decirle a sus papás: pues pídanla para que yo me case con ella. Los papás fueron, la pidieron y se la negaron. Entonces, sí se puso a orar. Entonces sí se puso a ayunar. Y después de un buen tiempo de ayuno y oración, volvieron a ir y entonces ya se la dieron. ¿Qué quiero decir con esto, amado hermano? Muchas veces Dios te va a meter en problemas para que tus ejercicios espirituales los practiques. ¿Me entiende? Dios va a permitir muchas cosas para que te pongas a orar. Dios va a permitir muchas cosas para que te pongas a estudiar. Dios va a permitir muchas cosas para que verdaderamente busques de Él de todo corazón. ¿Qué crees, que te van a entregar la muchacha nada más porque ya? No, hermanos. Hablo en un sentido figurado. ¿Sí? No, amado hermano. Tenemos que desarrollar nuestras habilidades espirituales. La oposición no nos debe de detener. Estaba viendo, a mí me gusta ver las carreras de las Olimpiadas y ver deportistas, amado hermano, muy aguerridos. Y había una mujer, venía 200 metros, pero con obstáculos. Viene corriendo, brinca el primer obstáculo, quiere brincar el segundo y se lo lleva y dio hasta como 2, 3 vueltas. Son segundos, hermanos. Se levanta y desde el hacer la última, eran como 8 corredoras, empieza con toda su alma, brinca y empezaron a caer otras. Llegó en primer lugar. Por eso como mexicanos decimos que el que quiere bien, puede. O querer es poder. Amado hermano, verdaderamente tus prácticas espirituales son las que te van a ayudar. A veces mi esposa es la que pregunta: a ver, vamos a decir versículos bíblicos de memoria. Y dijeran aquí los chapanecos, y no salís del mismo. Siempre es el mismo versículo de memoria. No, amado hermano. Tienes que memorizar más Biblia. ¿Para qué me sirve la memorización de la Biblia?
1, para la hora de la lucha. 2, para edificar vidas. 3, para ganar almas para Cristo. Entonces, memorizar, amado hermano, sí tiene propósito. A veces el enemigo te tienta y ahí está en tu mente dándole duro y tú dices, ¿cómo me deshago de este pensamiento? Repitas el Salmo 23. Hermano, no me lo sé. Pues por lo menos abra su Biblia. ¿Sí? El diablo es diablo y no dejará de ser diablo. Y te va a meter ideas. ¿Cómo me las quito? Para eso es la palabra de nuestro Dios. ¿Tú crees que Pablo, por ser Pablo, no iba a ser tentado? No, hermano, no solamente fue tentado, fue garroteado. ¿Tú sabes cuántas porciones de la Biblia tuvo que decir y aferrarse? Porque a veces el enemigo viene y te tienta. ¿Qué hago? Y el Espíritu Santo, ¡pum!, un versículo, agárrate, abrázalo, hazlo tuyo, porque así vas a vencer. La posición es real, la lucha es real y muchas veces muy encarnecida. Ninguna situación debe de detenernos, debemos avanzar. Usted como cristiano debe de avanzar, como individuo debe de avanzar, como familia debe de avanzar. Nada lo debe de detener. Si ya no puede caminar, gatee. Si ya no puede gatear, arrástrese. Pero no se detenga, avance. Hay unos que van como guepardo, ¿verdad? Que es el animal, el felino más veloz, 120, 130 a toda velocidad. Otros van a paso de tortuga. No, hermano, algo más lento, caracol. ¿Sí? Pero aún así, usted siga avanzando. Abra su Biblia en Josué 1:9. Ese versículo que ya conocemos algunos y que es inspirador. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Quién? El Dios vivo está contigo. ¿Qué voy a hacer? Esforzarme y sacar valor. Una vida controlada por el Espíritu Santo nos va a ayudar a superar toda oposición. Este versículo es muy alentador. Esfuérzate, avanza, avanza, avanza. A veces ya queremos tirar la toalla, ¿cierto? Ya no quiero. Avancemos. Nuestra carrera no es de velocidad. Nuestra carrera es de resistencia. Ánimo, ánimo. Un misionero enfrenta problemas financieros, problemas de desánimo y problemas de oposición. Pero todo cristiano también puede estar enfrentando cualquiera de unas de estas situaciones. ¿Qué voy a hacer? Buscar a Dios, orar y seguir adelante, ya sea como guepardo, ya sea como tortuga o como caracol. Pero yo tengo que seguir avanzando adelante. Dios, gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, nos ayuda mucho. A veces creemos que las situaciones que vivimos solamente nosotros las sufrimos, pero no es así. Muchas cosas ya están escritas que sufrieron tus hijos, tus siervos. Por lo cual te pido, Dios, que fortalezcas las vidas de cada uno de mis hermanos aquí presentes o de los que nos van a oír en la transmisión. Fortalece sus vidas, Padre. Ayúdales a seguir adelante. Guíales de la mano y manifiéstate a ellos con prodigios y señales. En el nombre de Cristo, amén.
Que Dios les bendiga, hermanos.